Bienvenidos, ¿cómo están? Qué bueno que podemos estar aquí el día del Señor, celebrarlo juntos, en familia. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio con la predicación del día de hoy. Si me lo permites, vamos a dar inicio, por favor. Me gustaría que abrieras tu Biblia en Hechos. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El día de hoy estaremos iniciando el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y me gustaría empezar con la recapitulación que tuvimos la semana pasada. Bueno, la semana pasada hablamos del verdadero pueblo de Dios, del Israel de Dios. No sé si lo recuerdas, hablamos que el Israel de Dios no es el Israel ahorita el étnico, me refiero al Estado de Israel étnico, sino que el verdadero Israel de Dios es aquel que Dios, por su gracia, ha escogido y va escogiendo de todas las naciones, de todos los tiempos, en todos los tiempos, hasta el día de hoy. Y concluíamos que nosotros somos pueblo de Dios, somos el pueblo de Israel, el Israel verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque Él nos ha elegido, todos los escogidos ciertamente a la luz de las Escrituras, somos el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿no? Ahora, esto es importante porque hablamos del pacto, ¿no? El nuevo pacto en la sangre de Jesús. Esto es muy importante para nosotros. El día de hoy tiene que ver muchísimo lo que vamos a estar contemplando en las Sagradas Escrituras. Hoy permíteme recapitular lo que vimos en Hechos de los Apóstoles la semana antepasada. Mira, el libro de Hechos de los Apóstoles se ha tergiversado mucho a lo largo de la historia. Hay muchos años, ¿no? Y nos enfocamos en cosas secundarias dentro del libro de Hechos. Por ejemplo, no me vas a dejar mentir, pero si tú has estado en alguna otra iglesia adenominacional o carismática o neopentecostal o pentecostal, siempre se enfocan en ¿qué? Hablar en lenguas, por ejemplo, ¿sí? No sé si a ti te ha tocado, en los dones. Por ejemplo, en la profecía, en dones de sanidades, en señales, en prodigios, y en eso se enfocan y lo sacan todo del libro de los Hechos. Hablan acerca del bautismo del Espíritu Santo, hablando que es una segunda bendición que el cristiano debe de perseguir, y es como una segunda unción, voy a ponerlo de esta manera entrecomillado, y que se testifica por el ¿qué? Por el hablar en lenguas, ¿no? O sea, una persona que es bautizada en el Espíritu obligadamente tiene que hablar en lenguas. Eso es lo que mencionan, sí, algunas denominaciones. Yo quiero profundizar en lo que habla el texto bíblico. Miren, te voy a hacer una pregunta y esto abre a mi introducción. Si yo hablo de las Escrituras fuera del contexto cultural en el cual fueron escritas y del contexto bíblico, ¿será correcta mi interpretación? Otra vez, si yo hago este texto que vamos a ver el día de hoy, si yo lo saco por completo de la Biblia y lo veo a la luz, fuera de la Biblia y a la luz de mi concepción, de mi percepción y mi experiencia, ¿será una interpretación correcta? No. Todos los textos tienen un contexto. ¿Qué significa esto? Hay algo que se generó alrededor del texto y no nada más en este texto, en todos los textos de la Biblia. Si yo saco un texto bíblico de su entorno, voy a armar una doctrina o una falsa enseñanza. ¿Sí me explico? Y ahí voy a tergiversar las Sagradas Escrituras. Y esto es lo que ha sucedido muchísimo con el libro de Hechos. El día de hoy estaremos viendo un tema muy controversial, pero que si nos vamos al enfoque histórico y bíblico, no tiene nada de controversia, al contrario. Para esto es obligado y es obligatorio conocer varios conceptos y comprender lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Si nosotros no comprendemos lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo, obviamente vamos a andar vagando y vamos a andar sacando textos fuera de contexto por todos lados, ¿sí? Yo quiero dar inicio primero con mi lectura, después voy a darles el esquema de mi sermón
y después voy a mostrar mi introducción. Checa lo que menciona Hechos capítulo 2 versículo 1. Sígueme por favor con tu vista y dice lo siguiente. Cuando llegó el día de ¿qué? Esto es muy importante. ¿Qué día llegó? El día del Pentecostés. ¿Por qué no pudo hacer antes? ¿Tú crees que Dios pudo haber mandado, Dios Padre y Dios Hijo pudieron haber mandado al Espíritu Santo antes del Pentecostés? Claro, es Dios. Claro. ¿O lo pudieron haber hecho después? Claro. ¿Por qué en el Pentecostés? Si lo hicieron en el Pentecostés, aquí está la clave. Y para poder conocer lo que está explicando las Sagradas Escrituras en esta parte, ¿sabes qué tenemos que comprender? Lo que significa el Pentecostés. ¿Sí queda claro? Y hoy vamos a ver lo que es esto, porque si yo no entiendo el Pentecostés, o la fiesta del Pentecostés, y lo que significa, no voy a entender lo demás. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a sacar el texto, lo voy a aislar y voy a armar solamente un pretexto. ¿Sale? Vamos a continuar con esto, y esto es parte de mi introducción, de la lectura bíblica. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Todos. ¿Algunos? Todos. La Biblia dice todos, y es que todos. Vamos a seguir. Y comenzaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar, ¿qué dice? En nuestras lenguas las maravillas de Dios. Verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos ¿de qué? De mosto. Vamos a ver lo que dice la palabra. Esto es alcoholizados, o sea, están borrachos. Eso es lo que significa llenos de mosto. Vamos a ver algo que es muy importante y es muy fundamental. El esquema de mi sermón en esta tarde es el siguiente. El punto número 1, Pentecostés. Vamos a estar desglosando lo que es la fiesta del Pentecostés. Vamos a ver, voy a explicar lo que es el Pentecostés, cómo se celebraba el Pentecostés y la relevancia que tiene que el Espíritu Santo haya sido derramado en el Pentecostés, del versículo 1 al verso 2. Mi punto segundo, que me lleva a mi conclusión, es la renovación del pacto. La renovación del pacto, del versículo 3 al versículo 13. Miren, y permíteme iniciar con esta ilustración. ¿Alguna vez tú, los que traemos lentes, que somos varios los que estamos aquí, o los que usamos lentes y no traemos lentes, ¿no? O que ya nos falta ¿cómo se llama? El aumento, que con lentes vemos más o menos a los que nos falta el aumento, ¿no? Ya sin lentes ya vemos su mecha está complicado, ¿no? Ok, te pregunto, si nos quitamos los lentes, ¿qué va a pasar? No, sí vemos, tampoco no, sí vemos, pero no vemos bien. ¿Vemos qué? Vemos mal. ¿Vemos qué? Borroso. ¿Sí o no vemos borroso? Yo veo y si me quito los lentes y los veo borrosos. O sea, los veo borrosos, digo, caray, allá me los puedo, allá sé quiénes están. Y lo vemos borroso. Esto tiene un tecnicismo que se llama desenfoque. No sé si tú sabías, pero voy a verme pero el globo ocular, o sea, el ojo hace algo de una manera maravillosa, que cuando tú te quitas los lentes,
y no alcanzas a ver, haces esto, ¿a poco no? ¿Sí o no haces esto? Porque el globo ocular, el cerebro le da la instrucción al globo ocular que se mueva y que empiece a enfocar. Esto no es que sea médico, es que como ya sabes que he estado metido en esto de los ojos, pues me lo enseñaron, y empieza a moverse en automático para enfocar. Pero no puedes porque tienes una deficiencia. ¿Necesitas qué? Los lentes. Y ya los veo, ya le ayudas al ojo a enfocar. El ojo sigue enfocando, pero le ayudas a enfocar. Esto es muy interesante porque si yo me quito los lentes y empiezo a leer, ¿qué voy a leer? Sí vas a leer, a lo mejor con mucho esfuerzo vas a empezar a deletrear ahí, habla, ¿te han hecho alguna vez, has ido con el optometrista y te han hecho examen de la vista? ¡Hala! ¿Cómo te tapan un hilo y te da nervios, verdad? Porque dices, híjole, si le digo que sí veo, me va a aumentar el lente, si le digo que sí veo, que no veo, y ahí estás, ¿no? Bueno, eso es lo mismo que sucede cuando nosotros estamos viendo las Sagradas Escrituras, sin los lentes del contexto y del entorno bíblico, histórico, contextual y gramatical. Si yo, como pastor, y tú, como oveja, no comprendemos tecnicismos o conceptos fundamentales dentro del cristianismo, vamos a ver, ¿sabes cómo? Desenfocada la palabra de Dios. Y no nada más eso, también nuestra vida va a estar desenfocada. Mira, por ejemplo, el texto que vamos a ver el día de hoy, y esto abre pie es parte de mi introducción. Nosotros ¿cuántas veces hemos leído este texto? ¿Y sabes en qué nos enfocamos? No me vas a dejar mentir, pero sí, nosotros nos enfocamos ¿en qué? ¿En el hablar en qué? Nada más, ¿sí o no? En la llenura del Espíritu Santo, y que a ver, mira cómo hablaron en lenguas, y nos fijamos también en qué, están llenos de mosto, están borrachos, en eso, ¿sí me explico? Pero mis hermanos, o que estaban todos unánimes orando, y por eso, y de ahí empezamos a desarrollar un entorno en el texto y en nuestra vida equivocado. Porque ¿sabes de qué habla el texto? El texto no habla del hablar en lenguas, mis hermanos. Sí habla, lo leímos, pero no es el enfoque central, no es la centralidad del texto. La centralidad del texto es el Pentecostés. Que estando en el Pentecostés ocurrió esto. ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué en el Pentecostés? No nos olvidemos del mapa de Hechos de los Apóstoles y quiero que lo leamos, por favor. Un mapa es algo que te da dirección, como Google Maps. ¿Te has perdido alguna vez si has usado el Google Maps o no? Yo sí. Pero luego, como buen hombre, vas con la dirección según que te la sabes y tu esposa te dice, amor, ya dile a Google Maps. No, yo sé, yo me acuerdo que es por aquí. Y andas ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y tu esposa pacientemente, mi amor, usa el Google Maps, ¿no? No, yo sé, y ahí está, hasta que usas el Google Maps, mira, estaba a la vuelta, estaba por otro lado. Mire, iba a decir, el Google Maps nos sirve, no, sirve para encontrar direcciones. Esto es interesante, familia, ¿por qué? Vamos a ver el mapa que nos muestra nuestro Señor Jesucristo para poder comprender Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente. Jesús lo menciona, pero recibiréis ¿qué? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Van a recibir poder, pero ¿para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? Con estos lentes tenemos que ver Hechos de los Apóstoles. ¿Sí me explico? Todos los 28 capítulos de Hechos se desarrollan bajo esta directriz que Jesús mencionó. Primero en Jerusalén, ¿y sabes qué está pasando en lo que leímos? ¿Dónde se derramó el Espíritu Santo? En Jerusalén. En Jerusalén. Y había ahí de muchas nacionalidades, dice aquí, pero ahorita voy a ir a eso. Partos, medos, elamitas, y se está cumpliendo lo que Jesús dijo. ¿Pero qué día se cumplió? ¿El qué? El Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés. Vamos a ir a mi texto bíblico y nos vamos a mi esquema y dice, el Pentecostés, existían 3 fiestas obligatorias para los judíos, mis hermanos, y eran las siguientes.
Si tú eras un judío que vivía a 30 kilómetros a la redonda de Jerusalén, tú tenías que ir a Jerusalén con tu familia, obligado a estas 3 fiestas. ¿Sí me explico? Era lo siguiente: número 1, a la Pascua, la cual coincidía con la expiación. 2, el Pentecostés. 3, la fiesta de los tabernáculos. A ver, esto es muy interesante porque el Espíritu Santo se está derramando en la fiesta ¿de qué? Del Pentecostés. Checa lo que menciona, porque el Pentecostés viene del original Pentecoste en el griego y significa 50. Y designa la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Venía la Pascua, se celebraba la Pascua, también el sacrificio de la expiación en el templo, y luego se venían 50 días. Y después de esos 50 días venía la celebración del Pentecostés. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque para la comprensión de esto tenemos que entender lo que es el Pentecostés y cómo se celebraba la fiesta. Porque si yo saco del contexto del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derrama, estoy sacando de contexto las palabras de Jesús, que íbamos a ser llenos del Espíritu Santo. Estamos sacando de contexto para qué es el ser llenos del Espíritu Santo. Estoy sacando de contexto el bautismo del Espíritu Santo y estoy sacando del contexto el nuevo pacto. ¿En dónde? En la sangre de Jesús. ¿Qué es el nuevo pacto? Mira, esto es muy importante para ti y para mí. Nosotros nos centramos solamente en nuestra salvación personal, ¿sí o no? Pero ¿sabes de qué se trata toda la Biblia de pasta a pasta? La Biblia se centra en el plan de redención para el pueblo de Dios. ¿Para quién? Para el pueblo ¿de quién? De Dios. Eso tiene que ver con el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Eso tiene que ver con esto que está sucediendo aquí en el Pentecostés. ¡Wow! Porque checa lo que significa el Pentecostés. La fiesta de las 50, de estos 50 días. Checa lo que dice. El Pentecostés fue una fiesta agrícola para celebrar la recolección de trigo, y en ella se ofrecían los primeros panes de la nueva cosecha. ¿Sí? Era esta fiesta agrícola que se ofrecían las primeras cosechas de la siembra. Pero hay algo muy importante, porque el Pentecostés también tenía la implicación siguiente. Esta fiesta también correspondía a la renovación del pacto en el Sinaí. ¡Wow! ¿Tú quedaste? No, ¡wow! Te me quedas viendo como dice, ok, qué chido. Espérame. Mira, hermano, fíjate lo que significaba el Pentecostés para un judío. La fiesta, el celebrar después de la Pascua, el Pentecostés. Mira, vámonos al Éxodo. ¿Te acuerdas del Éxodo? Checa, salieron de Egipto de esclavitud, llegan al Sinaí y Dios se le revela ¿a quién? A Moisés, y le entrega las tablas de la ley. ¿Te acuerdas? Y hace un pacto con su pueblo. Eso se recordaba en la fiesta del Pentecostés, pero era un recordatorio de una renovación del pacto del Sinaí, de Dios con su pueblo. Lo que está pasando aquí, mis hermanos, Dios está confirmando la renovación del nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿En qué? Cuando llega el Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo y está diciendo: mi pueblo se encuentra esparcido en todas las naciones, mis ovejas van a empezar a escuchar mi voz. Y hablan en lenguas, en nuevos idiomas. ¿Por qué? Porque es lo contrario de la confusión que hubo en Babel. ¿Sí te acuerdas de eso? Esto es lo contrario. Y hablan todos una misma lengua. ¿Qué significa esto? Familia, que todos entenderemos la palabra del Señor de ahora en adelante. Y mira, ¿en qué idioma estamos hablando la palabra del Señor? En español latino. ¿Yo para qué quiero hablar en lenguas ahorita? ¿Qué me vas a comprender? Si yo hablo en una lengua alemana, imagínate en alemán, ¿qué me vas a entender? Ah, mira, el hermano Dios lo usó y salimos todos y ya. O sea, pero no, esto significa, familia, y quiero profundizar en esto. ¿Por qué?
Mis hermanos y hermanas, checa lo que dice el primer texto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Es la promesa de que se derramaría en el Pentecostés. Esto es importante, ¿por qué? Porque se está renovando el pacto y se está confirmando la renovación del pacto en la sangre de Cristo, el nuevo pacto en su sangre. Familias, se están cumpliendo las profecías. Con esto se está cumpliendo una profecía en Ezequiel. Se está cumpliendo la profecía de que las ovejas íbamos a escuchar la voz del pastor. Fíjate de cuántas nacionalidades hay aquí. Judíos, prosélitos. Hay personas, y ahorita voy a explicar esto, pero checa, se está cumpliendo lo que Dios mandó. La renovación del pacto para con su pueblo, para con los suyos. Mis hermanos, Dios es un Dios que busca a su nación. Él vino a buscar a los suyos y no nosotros fuimos a Él. Gloria a Dios por eso. No podíamos ir a Él si no es por la intervención divina en nuestras vidas. Gloria al Señor por eso, porque ahora somos parte del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Cuando Jesús afirma, y está en la última cena, ¿te acuerdas? Esta copa es la sangre del nuevo pacto. ¿En qué? Es el vino, perdón. Y ejemplifica este nuevo pacto, ¿en dónde? En mi sangre. ¡Wow! Quiero que me apoyes y que me ayudes a comprender un poquito más esto. Más bien explicarlo de la mejor manera. Y quiero que me acompañes a unos textos secundarios. ¿Te parece si vamos a confirmar las profecías? Porque esto es importante. Familia, esto marca un antes y un después en la historia. Está mostrándose la historia de la iglesia, el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los 3 evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, hablan de esto y mencionan Jesús y hacen referencia a la sangre de Jesús derramada como el nuevo pacto en Él. Pero quiero que vayamos por favor al Antiguo Testamento, como le llamamos nosotros, en Ezequiel capítulo 34, versículo 11. En el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 34, por favor. ¿Listos? ¿Sí? Dice lo siguiente. Versículo 11. Ezequiel 34, 11. Fíjate, este texto me encanta. Checa lo que dice. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré. ¿A qué dice? Guau. ¿A quiénes? A mis ovejas. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas, dice. Y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor. A ver, ¿cómo reconoce qué? Su rebaño. Está hablando de un rebaño. Está hablando de una manada. ¿Te acuerdas cómo les dice Jesús a sus discípulos? He aquí manada, ¿qué? Pequeña. ¿Te acuerdas que les dice? Me encanta esa noción de ternura. Dice, por medio, dice, ¿cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Y las, ¿qué dice? Traeré a su propia tierra. Y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en el buen redil. Y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil, ¿la qué? La descarriada. Vendaré la perni quebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Vámonos más adelante al verso 22.
Yo, ¿qué dice? Salvaré a mis, ¿qué? Ovejas, y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas un, ¿qué dice? Pastor. No está hablando de mí, está hablando de Jesús. Wow. Y checa lo que dice aquí. Fíjate lo que dice. Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo, ¿qué? David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Estableceré con ellos, ¿qué? Pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Hechos de los Apóstoles, ¿sabes qué está pasando en el Pentecostés? Se está confirmando el pacto. ¿Te acuerdas con Jesús que dijo, mis ovejas oyen qué? Mi voz, y me siguen? Está hablando de este texto. Yo fui a las ovejas perdidas, ¿de qué? De Israel. Nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Él ha ido por nosotros. El buen pastor ha venido por los suyos, por sus ovejas. Las que estábamos perniquebradas, las ha venido. Pero ojo, quiero mencionar lo siguiente. El nuevo pacto es afirmado por la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Número 1. Número 2, mis hermanos. El nuevo pacto, familia, se confirma en el Pentecostés con la renovación, y por eso se derrama el Espíritu Santo en su pueblo. ¿Sabes? El Pentecostés es una fiesta maravillosa porque me recuerda a mí que Dios renovó su pacto en el Hijo, por amor a su pueblo. Y tú y yo, si eres nacido de nuevo, Dios ha renovado ese pacto. Es más, tú eres parte de su pueblo. Amén. Hermano, si Él renovó el pacto para ti y para mí, ¡wow! El Espíritu Santo mora en nosotros. Somos bautizados por Él, sumergidos en Él. Eso significa ser llenos del Espíritu. Mis hermanos, no saquemos de contexto los textos, porque nos están apuntando a este día del Pentecostés, cuando fue derramado en Jerusalén el Espíritu Santo en los suyos, en sus ovejas, para ser testigos de que somos parte de los suyos, parte de su pueblo, y gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso, familia. Mis hermanos, tú y yo antes estábamos perdidos, sin pastor, destituidos de las promesas del pacto, ¿sí o no? ¿Qué promesa tenías antes? Descarriado, destruido, perniquebrado, o como quieras llamarle, ¿sí o no? Pero en Cristo somos más fuertes y más que vencedores. ¿Por qué vencedores? ¿Puedo hacer lo que quiera? No, familia, soy parte de Él, de su pacto. Estoy en Él, refugiado en Él, soy parte de su pueblo. Y gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso, mis hermanos. Él te deseó. Él lo hizo. Él te amó hasta lo sumo. Hermanos, a veces nosotros pensamos que cuando venimos aquí a la iglesia, venimos a escuchar o desear un consejo que me dé el pastor desde el púlpito en domingo. Venimos a buscar cosas que no son, mira, tergiversamos para lo que nos reunimos los domingos. ¿Sabes a qué nos reunimos los domingos? A contemplar la santa y bella palabra de Dios desde el púlpito. A darle gloria, honra y honor a Él, el que se la merece. Cuando la palabra de Dios es expuesta aquí, la belleza del resplandor de la gloria del Señor florece, mis hermanos, y sus ovejas oyen su voz y le siguen. ¡Wow! Parte de un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y cuando se confirma el pacto, es a través del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. Y se afirma
en Jerusalén, pero después va a ir en Judea, y después va a ir a Samaria, y después va a ir ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y ahí estoy yo, como buen mexicano. Ahí estoy yo. Y Dios vino porque yo salvaré a los míos. Amén. Vamos a continuar con estas profecías. Si nos vamos a Ezequiel capítulo más adelante, capítulo 36, checa lo que dice. Y esto habla de Juan capítulo 3, nuestro Señor Jesucristo lo menciona también. En Ezequiel 36, 24, 27, Ezequiel capítulo 36, versículo 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros, ¿qué dice? Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Juan capítulo 3, ¿te acuerdas cuando Jesús le habla a Nicodemo y qué le menciona? Dice, es necesario nacer del agua y ¿de qué? Del Espíritu. Algunos mencionan que es que habla ahí del bautismo. No. ¿Sabes de qué está hablando? De esta profecía. Nicodemo era un maestro de la ley. Y lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es declarándole a Nicodemo y diciéndole, hablándole y recordándole las profecías. ¡Hey, Nicodemo! Es necesario nacer del agua y ¿de qué? Y del Espíritu. Checa lo que menciona aquí. Por eso dice, está haciendo alusión a esta profecía nuestro Señor Jesucristo, que será esparcido en los últimos tiempos, que es en donde nos encontramos, esa agua que va a ser derramada y nos va a limpiar. Fíjate lo que menciona en el verso 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Sí o no eso pasó en el Pentecostés? Pregunta. Y hoy sigue pasando. ¿Verdad que sí? Aquí está cumpliéndose en el Pentecostés lo que dijo Jesús, lo que profetizó Ezequiel, lo que también profetizó Jeremías, que se iba a ser derramado el Espíritu de Dios sobre nosotros para darnos un corazón nuevo. Aquí está. ¿Para qué? Checa lo que dice más adelante. Dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El nuevo pacto en la sangre ¿de quién? De Jesús. Y se confirma en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Y de aquí inicia toda una travesía y una aventura, porque los discípulos empiezan a testificar, ya apóstoles, a testificar de Cristo, mis hermanos, a todas las naciones, predicando y compartiendo. ¿Por qué? Porque han entendido que son parte de este nuevo pacto en la sangre de Cristo, confirmados por la obra gloriosa del Espíritu Santo. Familia, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. ¿Cuánto te costó estar en el pueblo de Dios? Pregunta. Nada. Su gracia. Familia, su amor. Oye, no nos costó nada. Él fue por ti. Él fue por mí. Amén. Checa lo que dice, vamos a regresar a Hechos y me detengo en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 2, y voy a continuar. De esto trata el Pentecostés, del cumplimiento de las profecías. ¿Para qué? Con la finalidad de ser testigos de Él. Versículo 1. Cuando llegó el Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno, ¿de qué? De ellos. Esta parte yo le puse la renovación del pacto, porque lo que Dios está haciendo en el Pentecostés, y derramando de su Espíritu, les está diciendo, está confirmando la profecía que había mencionado, que el Espíritu Santo sería enviado, ¿para qué? Para transformar, lavar y dar vida. ¿Sí me explico? Unirlos a ese nuevo pacto. ¿En dónde? En la sangre de Cristo. De los dos pueblos hizo uno. ¿Sí? Antes estábamos ajenos a las promesas, a los pactos, mas ahora somos uno en Él.
Checa, es algo muy interesante, porque cuando dice lenguas repartidas como de fuego, está diciendo lo siguiente. Mira, ¿te acuerdas que empecé con la introducción del desenfoque? ¿Sí te acuerdas? ¿Sabes qué hacemos nosotros? Nos empezamos a enfocar en que si las lenguas de fuego, que cómo fueron, no sé si y luego que cómo pasó, que un viento recio, y luego andamos ahí orando, Señor, que ese viento recio sople, por favor, mi Dios, y ahí andamos orando. Mis hermanos, tenía que ver, que me parezca una lengua de fuego. No, es aquí, es arriba, ¿no? Y ahí ando buscando señales. Mis hermanos, ¿sabes qué pasó aquí? Se renovó el pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, y era para eso. Lo que está sucediendo es un acontecimiento fuera de lo común y de lo normal, porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Dios. Y te quiero mencionar algo, ¿sí o no fue algo fuera de lo normal lo que pasó contigo cuando naciste de nuevo? ¿Mande? Claro, el Señor te buscó, te sacó, te salvó, te redimió, te salvó y te agregó. ¿A dónde? A su pueblo, a su redil. ¿Te fijas? Y gloria a Dios por eso. Eso fue la afectación que produjo. ¿Tú crees que no hubo afectación en estos hombres que estaban ahí orando unánimes? Claro que hubo una afectación. Hubo una distorsión en su vida cotidiana. Ellos no tenían pensado esto. Mis hermanos, cae, se derrama el Espíritu Santo, se afirma el pacto, el nuevo pacto en la sangre del Cordero, y es maravilloso porque el Espíritu Santo mora. Son llenos todos y hablan nuevas lenguas. Lenguas aquí son idiomas. ¿Por qué hablan nuevos idiomas? Porque aquí está replicando, o más bien replicando lo que pasó en Babel, en Génesis. Hubo confusión, ¿te acuerdas? Y se dispersaron. Aquí lo que está haciendo es traer lenguas para que hablen todos el mismo idioma. ¿Sí? ¿Para qué? Para que puedan escuchar las maravillas de Dios. ¿Sí queda claro eso? ¿Por qué? ¿Cuáles son las maravillas de Dios? Somos parte de su pueblo, los que hemos sido, ¿qué? Llenos de Él, que nos han dado vida, que nos ha dado vida. Somos parte de su pueblo. ¡Wow! El Israel de Dios. ¿Sí queda claro esto, familia? ¡Qué padre! Imagínate, ¿qué está pasando aquí? Luego nos enfocamos con ese desenfoque en esperar el hablar en lenguas. ¿Sí me explico? Cuando no es ese el objetivo. Si ya soy parte de su pueblo en la sangre de Cristo, ¿por qué estoy buscando hablar en lenguas? No sé si me explico. Si ya dio testimonio a nuestro espíritu, el espíritu de que soy hijo de Dios y ya me dio vida, y estamos en México. ¿Para qué hablar en otro idioma si todos somos mexicanos aquí? El hablar en lenguas, el don, más adelante voy a hablar de esto, de las dos vertientes que existen dentro de la teología ortodoxa. Pero yo quiero mencionar lo siguiente, y quiero decirte esto, familia. El hablar en lenguas son idiomas conocidos, pero no aprendidos. O sea, el don de hablar en lenguas es un idioma conocido, ¿sí? Pero que no aprendiste. Porque luego vas a decir, yo sé hablar inglés. No, ese no es un hablar en lengua, eso ya lo aprendiste. No. Que tú hables inglés sin haberlo aprendido. Y eso es lo que se está testificando aquí. No sé si me explico. Ese es hablar en lenguas. Checa lo que dice más adelante. Le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No sé si tú has visto en la Iglesia Católica Romana que ponen a todos los apóstoles con una flamita aquí arriba. Es esto. Tratan de ejemplificar esto. Checa lo que dice versículo 14. Fueron todos llenos ¿de qué? A ver, fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Todos o algunos? Todos. Todos los que estaban ahí. ¿Cuántos eran los que estaban ahí? Como 120. Lo dice Lucas, ahí mismo en Hechos, capítulo 1, versículo 15. Todos. Esto, para los que mencionan que para ser bautizado en el Espíritu, no, aquí dice llenos, no, dice aquí que fueron bautizados. ¿Por qué? Porque si tú piensas que si tienes que ser bautizado, eres bautizado en el Espíritu y tienes que hablar lenguas, bueno, aquí están bautizándose en el Espíritu. ¿Sí me explico? Pero aquí dice que fueron todos llenos, sumergidos, bautizados en el Espíritu, sumergidos en el Espíritu todos, no algunos, todos.
Checa más adelante lo que dice. Y comenzaron a hablar otras lenguas, según el ¿qué? El Espíritu, en el verso 4. ¿Quién les daba el hablar en esas lenguas? ¿Verdad que ellos no las manipulaban? Mira, hermano, y no es con el afán, es con el afán de defender la verdad. A mí una vez me dijeron, ¿tú quieres hablar en lenguas? Y pues yo no sabía de esto. Sí, claro. O sea, yo quiero hablar en lengua. Repite después de mí. Y y de repente ya empecé a hablar, según yo, en lenguas, ¿no? Y según me dijeron que era hablar en lengua. No sé si a ti te ha pasado eso. Y ya hablo en lenguas y gloria a Dios, ya está bautizado el hermano por el Espíritu Santo. Aquí, ¿sabes qué dice? ¿Qué es lo que dice? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ellos manipularon algo? Según el Espíritu, ¿les qué? Les decía que hablasen. No sé si me explico. ¿Te fijas cómo no hay manipulación alguna, sino que es el Espíritu de Dios quien está haciendo las cosas? ¿Te fijas? Familia, Dios es Dios. Dios es Dios. Aquí el Espíritu está obrando, pero está confirmando el nuevo pacto en la sangre de Jesús. No las lenguas, no las lenguas. Y desenfocamos la realidad de las Escrituras, familia. Antes yo no era parte del pueblo, yo no sé qué parte no se puede comprender de eso. Eso es grandioso, el no haber sido parte del pueblo y ahora ser parte del pueblo de Dios, por su gracia, por su amor, por su, amor excelso. Familia, Él dio su vida por ti, por mí, para ser parte de Él, de los suyos. Como decía un profesor en el seminario, y ahora un don más excelente, ser llamado su hijo. Ser llamado su hijo. Hermano, yo no sé si tú tengas una comunión sana con tu padre, o a lo mejor ya tu padre ya no está aquí, pero un padre, mis hermanos, bíblico, ese amor paternal, que te sientes seguro, firme, que te asienta, que te afirma el corazón y te hace sentir humano e identificado, es una caricatura del amor paternal de Dios en nuestras vidas. Yo sé que pasamos mucho, hay muchas aflicciones, hay desánimo. Mi hermano, bienvenido al mundo. El mundo así es, el mundo así es. Pero como dijo Jesús, yo he vencido al mundo. ¿Sabes qué significan esas palabras? Que yo tengo un papá, que soy un hijo de Dios y que soy parte de los suyos. Él nunca me va a abandonar. Nunca. Así sientas que estás cayendo al precipicio, el Señor está contigo. Hermano, ¿para qué nos enfocamos en las lenguas si soy parte de su pueblo? Si Él ya selló ese pacto en el Hijo, lo renovó por completo. Familia, gloria a Dios por eso. A Él sea la gloria. Checa lo que menciona más adelante. No perdamos el enfoque. Y aquí viene otra vez Lucas mencionando lo siguiente. ¿Quién fue quien escribió Hechos de los Apóstoles? Moraban entonces en Jerusalén, dice, judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, menospreciando, en un sentido de menosprecio. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en qué dice? En nuestra lengua en la que hemos nacido. Checa lo que dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar de nuestras lenguas. ¿Las qué? ¿Las qué? ¿Cuáles maravillas de Dios? ¿Los milagros?
¿Cuáles maravillas? ¿No te has preguntado eso? Pues, ¿cuáles maravillas? ¿No te has preguntado? ¿Sabes cuáles maravillas? La renovación del pacto. Las profecías cumplidas. Las profecías cumplidas. Cumpliéndose lo que Jesús había dicho. Afirmando lo que Jesús había dicho. Esa es una belleza, es la maravilla del Señor. ¡Wow! Antes perdidos y ahora rescatados por la obra soberana del Señor. Termino con esto. Fíjate lo que menciona versículo 12 y 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mis hermanos, Lucas está interpretando la idea del Antiguo Testamento a la luz de las profecías y cumplimiento de ellas en Cristo. La venida del Espíritu en este capítulo muestra la confirmación del nuevo pacto en Jesús. La renovación y afirmación en el tiempo del nuevo pacto. Ahora bien, estas son cosas, familia, que tenemos que ver, porque en el Pentecostés se vio, se desarrolló, y el Pentecostés fue y mostró un nuevo tiempo, el tiempo en donde se renueva el nuevo pacto, se renueva el pacto, y este se le llama el nuevo pacto en la sangre de Jesús. ¿Cuál es este nuevo pacto? Ahora tenemos promesas. Ahora ya no somos desbalagados, sino que ahora somos parte del pueblo de Dios. Antes no, ahora sí. Estamos reconciliados con Él, estamos con Él, vivimos en Él, andamos en Él. Su ley ahora está grabada en los corazones de los creyentes, mis hermanos. Esa ley de los 10 mandamientos, que es hermosa y fabulosa. Ahora, mis hermanos, somos diferentes, tenemos vida, estamos en Él, pero no nos centremos en nosotros, centrémonos en quien ha hecho las cosas por nosotros, en nuestro Señor, en que fue el que vino por las ovejas perdidas, el que vino a darnos redención, vida y eternidad. Gloria a Dios, porque somos parte de su redil. Familia, este texto yo quiero terminarlo de la siguiente manera. Nosotros durante mucho tiempo tal vez, o a lo mejor ahorita lo haces de la misma manera, nos desenfocamos en las Sagradas Escrituras, y este desenfoque nos lleva a tomar cosas de la Biblia y tergiversarlas, a andar temerosos, ¿sí? Y a andar mal, pensando que si ya viene el fin del mundo, que si no, andar temerosos, viendo, vaya, familia, yo te voy a decir algo, y quiero con todo mi corazón, te lo digo, no pierdas el enfoque de quien hizo las cosas por ti. No te enfoques en las bendiciones, no te enfoques en tus desdichas, enfócate en el Rey, en quien es el dueño, en quien restauró, en quien hizo y lo sigue haciendo. Eres parte de un pueblo, soy parte de un pueblo, tú eres parte de un pueblo. No te desenfoques, no te desenfoques. Mira, yo sé que es muy fácil desenfocarnos. Los que tenemos hijos, nos enfocamos en los hijos, a veces en el matrimonio, y nos desenfocamos en las cosas cotidianas, ¿sí o no? En el trabajo, en la escasez, en la debilidad. ¿Y sabes qué? Perdemos ¿el qué? El enfoque. ¿Por qué? Porque si el Señor, tenemos nuestra mirada fija y vemos aquí a las bendiciones que Dios nos ha dado, empezamos a perder el enfoque, nos empezamos a enfocar en ello, y ¿sabes qué? Perdemos y mucho, que nuestra mirada esté de manera vertical. ¿A qué me refiero con esto? Viendo a lo alto, y roguemos al Señor que nos ayude a disfrutar las bendiciones que Él nos da. Pero ojo, recuerda siempre que somos parte de un pueblo, por un pacto que se afirmó en Cristo y se selló en su sangre, y por eso eres quien eres, y por eso vives donde vives y te mueves donde te mueves, porque somos ovejas de su prado. Familia, Jesús vino a las ovejas perdidas de Él, a las ovejas perdidas
de Él. No al mundo, sino a los suyos. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar, por favor. Señor, ayúdanos a enfocarnos. Este texto, gracias por el Pentecostés. Te derramó, Señor, dando testimonio de la obra gloriosa del nuevo pacto. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho y no nosotros. Gracias porque viniste, afirmaste. Señor, gracias porque estábamos perdidos. Padre, el recordar mi vida pasada me entristece tanto. Recuerdo cuando me salvaste, me rescataste de cómo yo había creado mi propia nación. Pero tú, con tu gran amor con el cual me has amado, a mí, Alejandro, indigno siervo tuyo, y a todos los hijos tuyos que se encuentran en este lugar, te plació extender tu brazo de misericordia, de amor, de compasión, ese amor eterno, Señor, el cual no merecíamos, pero por amor, que no podías negarte a ti mismo, Señor, porque eres Dios, te compadeciste. Gracias, Señor, muchas gracias, mi Dios poderoso, porque si no estuviéramos en tu rebaño, en tu pueblo, ya no estaríamos aquí, Señor. Gracias porque nos has librado de las garras del infierno, al cual íbamos corriendo por el camino ancho. Nos has puesto en el camino estrecho. Gracias, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti y no en las bendiciones que tú nos das. Son muchas y gracias te damos por ello. Ayúdanos a disfrutarlas enfocados en ti siempre. Muchas gracias por tu amor y gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias por ese nuevo pacto y gracias, Espíritu Santo, porque te has derramado en tu pueblo. Gracias, gracias, gracias. En tu nombre, Jesús. Amén.